Ok, bueno, pues antes de empezar, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Iván Ramírez Sánchez. Como bien lo comentaba Israel, yo lideraba la unidad de negocio de media tensión, calidad de la energía, equipos de distribución. El día de hoy, pues nos toca impartir este tema que dentro de este seminario que se llama ahorro de energía a través de bancos, de capacitores y filtros activos. Ya hemos visto con mis compañeros que estuvieron anteriormente, pues desde cómo medir la calidad de energía, cómo estarla monitoreando y cómo ahorrar en ciertos dispositivos, en este caso en los motores, como bien lo comentaba el ingeniero David Acosta, que es uno de nuestros principales componentes de mayor alto consumo de energía. Sí, en el tema que a mí me toca de bancos y filtros, pues realmente es una solución que muchos de ustedes probablemente ya tienen, sobre todo en la parte del factor de potencia, por diversas cuestiones, porque tal vez es el más conocido, es el más popular, o porque inmediatamente lo perciben cada mes que les llega su recibo de CFE, porque seguramente lo están penalizando, algunos lo están bonificando. Entonces, dentro de la compensación reactiva, pues ustedes están ahorrando energía, están ahorrando dinero, ¿sí? Y creo que es una de las principales soluciones, si no es que la primera solución que en cualquier industria, en cualquier comercio, hacen para mejorar su calidad de energía y su consumo energético. Sí, la parte de mitigación armónica, creo que esa no se ha llevado tanto a la práctica, pero bueno, para eso estamos aquí, para darles algunos consejos de cómo podemos tanto compensar la parte reactiva y mitigar también la parte armónica. La compensación reactiva y la mitigación armónica van de la mano, ¿sí? Una depende de la otra y pues si hacemos una, pues lo ideal, si solucionamos una, lo ideal es solucionar también la otra, ¿sí? Porque al final de cuentas, si hay muchas armónicas, tenemos un bajo factor de potencia, ¿sí? Actualmente, ¿por qué hacemos una compensación reactiva? ¿O por qué colocamos bancos de capacitores? Pues para mejorar el factor de potencia, para cumplir ante el suministrador y lo que está de moda, ¿no? Y para cumplir con el código de red, ¿sí? ¿Por qué hacemos mitigación armónica? Pues para mejorar el factor de potencia, como les comentaba hace un momento, cuando tenemos muchas armónicas nos pega directamente en el bajo factor de potencia y también para cumplir con código de red. Como bien lo comentaban ya mis compañeros, desde hace 3 años, pues ya entró en vigor código de red. Entonces, pues inicialmente solamente un sector de los consumidores del sistema eléctrico nacional estaban destinados a cumplimiento del código de red. Actualmente ya ya el código de red se reformuló y ahora todos los centros de carga en media y alta tensión están dispuestos o deben de cumplir con código de red, ¿sí? Entonces, cuando hacemos este tipo de compensaciones, pues ahorramos consumo de energía, evitamos pérdidas de dinero, disminuimos problemas con equipos y tiempos muertos y garantizamos mayor vida útil a nuestra infraestructura eléctrica, ¿sí? Les comentaba, código de red. ¿Quién emite código de red? Pues la Comisión Reguladora de Energía. Ella es la entidad gubernamental que emitió el código en el diario oficial en 2015 y que a partir de 2018 pues, empezó con la obligación de cumplimiento. ¿Sí? ¿Qué nos dice en cuanto al factor de potencia? Pues que debe estar en el 95 durante los siguientes 10 años, durante el 95% del tiempo, ¿sí? En mediciones incominutales. ¿Por qué dentro de los primeros 10 años? Porque en el 2027, 28, perdón, va a subir a 0.97. O tenemos, pues va a llegar al 0.99, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos indica en cuanto a la parte de código de red. ¿Qué pasa si no lo cumplimos? Pues vamos a tener sanciones económicas administrativas. Por ejemplo, una sanción económica pues, que puede ir del 2 al 10% del ingreso bruto anual del año fiscal anterior por no cumplir con código de red, ¿sí? Esto es solamente en base a factor de potencia, pero cabe mencionar que para la parte de armónicos, pues de igual manera, tenemos que cumplir con cierta normativa que ya está establecido en unas tablas, en unos anexos de código de red,
para no sobrepasar los límites que nos indica como tal este código. Y al final de cuentas, código de red es toda una metodología, no solamente se basa en cumplir el factor de potencia, en cumplir la parte de armónicas. También hay otros estudios inherentes para el cumplimiento del código de red, llámese calidad de energía, coordinación de protecciones, flujos de potencia, sistema de tierras. Es todo una metodología de llevar a cabo para cumplir al final de cuentas este código de red. Sí, actualmente, al día de hoy, yo no conozco a alguien que ya me haya dicho, a mí ya me vino a auditar la CRE. No sé si alguien ahí en el chat tiene algún caso o ya le haya pasado que nos pueda compartir, pero hasta el día de hoy yo no he tenido esa fortuna todavía de que nos indiquen, ¿sabes qué? Ya me vino a auditar la CRE en cuanto a código de red. ¿Por qué? Pues porque la CRE no cuenta con los recursos humanos disponibles en la cantidad suficiente para poder ir a los centros de carga que deben de cumplir con código de red. Por ahí estamos leyendo la semana pasada que pues seguramente la CRE le va a pedir apoyo a la CFE, ¿sí? Para que ellos, a través de su gente de distribución, a través de su gente operativa, pues les ayuden en algún momento a verificar el cumplimiento de código de red. Y dentro de nuestro suministrador, ¿qué nos pide? El suministrador por lo regular, en su recibo siempre les dice, ¿sabes qué? Yo necesito un factor de potencia igual mayor al punto 90 para que tú no tengas una penalización y tengas, si no lo cumples, sanciones económicas. Eso es lo que nos encontramos mes con mes o cada 2 meses, depende de la tarifa en el recibo de CFE, o si es que ya le compramos a algún otro suministrador eléctrico, como un Iberdrola, como un Enel, o algunos ya de los existentes en el país. La compensación reactiva, pues todos hemos visto esta imagen de la cerveza, de cuánto es líquido, cuánto es espuma y cuánto pagamos por todo el vaso y realmente cuánto consumimos, ¿no? Es una analogía de la compensación reactiva de los bancos de capacitores, de la potencia que utilizamos, que al final de cuentas pagamos todo el vaso lleno de cerveza, aunque el 70% realmente sea líquido y el otro 30% sea espuma. Sí, esa es una analogía, como ya les comentaba, que al final de cuentas nos lleva a la fórmula de código perdón, de factor de potencia, y en lo cual también, en este caso, el suministrador, o tomando en cuenta con el suministrador CFE, pues nos dice que la bonificación pues, puede ser hasta 2.5% de la factura del consumo de energía de este mes, ¿sí? Es decir, hasta por cada 100 pesos, 2.50 pesos más de bonificación, pero en la parte del recargo, pues pueden ser hasta 120% más de el consumo de energía por por ese bajo factor de potencia. ¿Sabe qué quiere decir? Que pues, por cada 100 pesos nos pueden agregar 20 pesos más si no cumplimos con ese factor de potencia. Aquí están las fórmulas, cómo las obtenemos, o mejor dicho, cómo obtiene el cálculo Comisión Federal de Electricidad, y podemos meterlas ahí en un Excel y nos va a dar el banco que necesitamos, o mejor dicho, la penalización que vamos a tener. ¿Sí? Para este ejemplo de este cliente con una tarifa de gran demanda, media tensión horaria, una GMTH, pues si se fijan, todo es un recibo anterior a la reforma. Ahorita ya la reforma ya nos da más conceptos en cuanto al cobro, pero un recibo de gran demanda se basa básicamente en tres cosas. ¿Sí? Lo que es el consumo de energía, los kilowatts hora, en este caso es horario, la demanda de energía, que son de igual manera los kilowatts que nosotros demandamos a la red del sistema eléctrico, y el factor de potencia. ¿Sí? Esos son los tres principales factores que se cobran en un recibo de gran demanda. ¿Sí? Entonces, si lo podemos ver aquí, pues siempre el concepto que más abona, pues es la energía, el consumo energético. ¿Sí? El cargo fijo, pues siempre y cuando no nos pasemos de la demanda contratada, pues va a ser pequeño, considerando el consumo de energía, y el factor de potencia que depende de cómo estemos en cuanto al aprovechamiento de la energía. Aquí podemos ver el total de este cliente. En base a eso, pues hicimos un pequeño ejercicio de pues, cuánto le cobran de factor de potencia, qué factor de potencia tiene actualmente. Hicimos un pequeño cálculo
y pues obtuvimos que la solución era proponer un banco de capacitores de 400 kVR, ¿sí? Y ya con este equipo, pues hicimos la simulación de cuánto se podría ahorrar en ese mes con mes, llegando a un factor de potencia del 97. De tener uno de 79 a llegar a uno de 97, pues al final de cuentas se estaría ahorrando, perdón, aproximadamente a 3,000 pesos por mes. ¿Sí? Eso, si lo multiplicamos ya en su retorno de inversión, pues nos da un retorno de inversión relativamente corto que va de 2 a 3 años aproximadamente. Algo bien importante, cuando hacemos estos análisis de bancos de capacitores, pues hay que tomar muy en cuenta la capacidad del transformador, ¿sí? Porque también hay algunas reglas en las cuales no podemos sobreestimar la capacidad del transformador, porque al final de cuentas vamos a sobrecargarlo en algún momento o vamos a generar un fenómeno que se llama resonancia magnética, ¿sí? En el cual, en lugar de tener una solución, pues vamos a tener un problema, ¿sí? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí es bien importante conocer las capacidades de nuestros transformadores. Por regla o por recomendación, pues no sobrepasamos la capacidad del transformador más allá del 60-65%. ¿Para qué? Para no caer en un problema eléctrico y como les comentaba, que el día de mañana, en lugar de que tengan ustedes una solución, tengan un problema. ¿Vale? Aquí lo podemos ver cómo afecta directamente el factor de potencia en un transformador. Este transformador es de 1500 kVA, ¿sí? Tiene una potencia activa de 1000, tiene una potencia reactiva de un poquito más de 1000 kVR y una potencia aparente de 1428 kVA, que es la demanda que le estamos haciendo en este caso a este transformador. ¿Qué pasa si tenemos el factor de potencia en punto 7? Pues, ¿qué quiere decir? Que estamos cerca del límite de la potencia del transformador. ¿Qué va a pasar cuando colocamos o cuando mejoramos nuestro factor de potencia, ya sea colocando motores más eficientes, a lo mejor una compensación de un motor grande, que le pongamos un banco de capacitores exclusivo para ese motor o alguna otra actividad que nos permita mejorar el factor de potencia, como puede ser también la parte de la iluminación? Pues la potencia activa sigue siendo igual, pero la potencia reactiva pues baja considerablemente. ¿Qué quiere decir? Que la potencia aparente de este transformador pues se reduce considerablemente en casi 250 kVA. Eso multiplicado por el costo de la energía, por el tiempo que se usa esos casi 200 kVA que disminuimos al mejorar el factor de potencia, pues si quieren si quieren lo pueden hacer en su calculadora y pues ahora sí que vamos a poder darnos una idea de cuánto se puede ahorrar. ¿Y qué pasa cuando tenemos el factor de potencia en punto 9? Pues la potencia reactiva del triángulo de potencias para este transformador pues baja considerablemente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que casi estamos ya en 1000 kVA, lo que quiere decir que estamos reduciendo considerablemente la capacidad y la demanda de energía de este transformador. ¿Sí? De tener el punto 7 al punto 9 en factor de potencia, tenemos una capacidad recuperada de 317 kVA, 22% de la capacidad total del transformador, ¿sí? Este es un vivo ejemplo de cómo con el factor de potencia podemos mejorar nuestro consumo energético y nuestra demanda de electricidad. Ahora, ¿cuáles son las soluciones que actualmente tenemos? ¿Sí? Tenemos bancos fijos y bancos automáticos. Los fijos y los automáticos los tenemos tanto con protección de interruptor o solamente con llegada a clemas, ¿sí? Y para los automáticos, pues requerimos sí o sí agregar un TC por lo menos para conectado al cableado que va en el tablero principal. ¿Y para qué? Para que el banco de capacitores automáticos pues vayan entrando los pasos que se necesitan para poder aumentar la capacidad de potencia reactiva o disminuirla dependiendo de la fuente, que en este caso es el transformador. Estos bancos los utilizamos, por supuesto, que para mejorar el factor de potencia. Las soluciones de equipos fijos son más para la parte comercial, donde
la carga es fija, donde no es muy común que sea variable esta carga. Por ejemplo, yo me los he encontrado mucho en tortillerías, ¿sí? Pero ya para la parte tal vez industrial, ya no son tan utilizados los fijos, son más recomendados los automáticos, y ahorita lo vamos a ver. Y otro concepto a considerar, son generadores de armónicos. Al tener electrónica de potencia, al ser un capacitor, también pueden generar armónicos, ¿sí? Entonces, si uno de sus objetivos es mitigar armónicos, tienen que considerar que cuando ustedes ya cuentan con un banco de capacitores o tienen un proyecto para adquirir algún banco, deban de considerar que también es un generador de armónicos, no como un variador, por ejemplo, que el variador genera bastante cantidad de armónicos, pero sí un generador que el día de mañana nos puede contribuir a los armónicos que tenemos dentro de nuestro proceso, dentro de nuestra línea de producción. También tenemos lo que son los automáticos con reactores de rechazo. Lo mismo, los TCs, el banco, en este ya agregamos este reactor, ¿sí? ¿Y para qué lo agregamos? Pues este reactor de rechazo está sintonizado a una determinada frecuencia. Por ejemplo, los tenemos a 227 Hz. ¿Para qué? Para que no entren en sintonía con algún armónico ya existente en la red. Sabemos que la mayoría de los centros industriales tienen armónicos del nivel del tercer armónico, del quinto, del séptimo, del noveno, son los más comunes. Si de ahí en más, ya los demás armónicos tienden a ser menor, pero esos 4 niveles de armónicos son los que más abundan en un sistema eléctrico. Entonces, por eso debe de sintonizada esta bobina a una frecuencia diferente de cualquier armónico que pueda existir dentro de nuestro sistema eléctrico. Además, este reactor de rechazo, cuando lo colocamos junto con el banco de capacitores, nos ayuda a alargar la vida útil del capacitor, ¿sí? Nos proporciona mayor vida útil de los equipos. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando el banco de capacitores no tiene estos reactores de rechazo y lo colocan o lo instalan en un sistema con mucha contaminación armónica? Pues los armónicos, al final de cuentas, como el banco de capacitores está conectado en una delta, no tiene una conexión a tierra directamente. Entonces, lo que hace el armónico es que está fluyendo solamente a través del banco del bote, y eso nos provoca un calentamiento del equipo, y eso al final de cuentas nos va a hacer que explote el bote, que se empiece a tirar el dieléctrico o que deje de operar, ¿sí? Entonces, cuando nuestro sistema eléctrico tiene mucha contaminación armónica, todos esos armónicos se quedan aquí, ¿sí? Se quedan aquí, se disipan a manera de calor y ya no dejan que pase hacia la parte de los capacitores. Y de igual manera, los capacitores que iban a generar N cantidad de armónicos, pues ya no los pueden transmitir al sistema eléctrico. ¿Por qué? Porque de igual manera se quedan aquí en este reactor de rechazo. De igual manera, estos reactores de rechazo nos sirven para que no haya el fenómeno de resonancia magnética, en el cual tenemos una capacitancia capacitiva, vaya la redundancia, y una reactancia inductiva. Entonces, este reactor de rechazo nos ayuda de igual manera para evitar ese fenómeno, ¿sí? Entonces, la recomendación en la mayoría de las industrias es que coloquen bancos automáticos ya con reactores de rechazo. Sí son un poco más caros, son un poco más robustos, pero al final de cuentas van a proporcionar mayor seguridad a sus equipos y mayor vida útil de operación. También tenemos los mismos bancos automáticos con reactores de rechazo, pero por tiristor. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes en su proceso sean conmutaciones muy rápidas, por ejemplo, una soldadora autónoma, ¿sí? Donde están soldando miles de veces por minuto, pues cuando sucede eso, los contactores que normalmente van en los bancos no pueden hacer esa operación tan rápido como entonces, ¿qué pasa? Los sustituimos por tiristores. Esos tiristores tienen una conmutación mucho más rápida que el contactor y opera a 16 milisegundos aproximadamente.
Son especiales para aplicaciones en minería por los molinos que a veces se tienen en la metalurgia por la parte de soldadura. Y un ejemplo es, como les comentaba, la soldadura autónoma. Y de igual manera, para que no se vean afectados por los armónicos en estos bancos de capacitores, pues se coloca una reactancia de rechazo. La tecnología que ya les presenté, los bancos automáticos fijos, pues al final de cuentas, su tiempo de conmutación es en segundos, ¿sí? Son una tecnología económica, la más económica que existen actualmente. Ya los automáticos con reactores de rechazo, de igual manera, su tiempo de respuesta, perdón, al ser un contactor, pues también es similar a lo de los fijos o los automáticos en reactores de rechazo. Se vuelve un poco más costoso ¿por qué? Porque se le agregan los reactores como tal y lo hace también un poco más grande. Y por último, lo que es la conmutación por tiristor, pues al final de cuentas es un equipo de tecnología que su respuesta es en milisegundos y por consecuencia tienen que ser de un costo un poco más alto que los anteriores. De igual manera tenemos los equipos en media tensión, los tenemos tanto fijos como automáticos. Aquí pueden ver en esta imagen los fijos. Este normalmente va conectado en algún poste, en alguna estructura metálica, ¿sí? Los tenemos de capacitancia pura, como estos, o sintonizados. Aquí están los reactores de rechazo, ¿sí? Los cuales se sintonizan de igual manera a cierta frecuencia. Y pues los tenemos en presentaciones para usuarios que tienen acometida desde 13.2 hasta 115.000 o si es o 240.000 o algún otro voltaje más elevado, ¿sí? ¿Cuáles son las marcas que manejamos? Manejamos ABB, manejamos Eaton, manejamos Moltec, manejamos Arteche. Arteche sobre todo en la parte de media tensión, ¿sí? ABB, Eaton y Moltec en la parte de baja. La parte de armónicos, como les comentaba inicialmente, el factor de potencia pues, va muy de la mano con la mitigación armónica, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una mala calidad de la energía porque tenemos muchos armónicos en nuestro sistema, pues seguramente también vamos a tener un mal factor de potencia, ¿sí? Eso lo podemos determinar, pues ahora sí que a través de algún equipo de medición, como ya lo comentaba hace un momento mi compañero Adrián, algún estudio de calidad de energía que seguramente ustedes ya lo hacen constantemente para el mantenimiento de sus instalaciones. Y pues básicamente la distorsión armónica son ondas de frecuencia que se generan por cargas no lineales, ¿sí? Y que al final de cuentas nos producen ese ruido que afecta a la forma de nuestra sinusoidal, que en teoría debería ser perfecta. Aquí está la imagen, la de color azul. Aquí están las diferentes magnitudes de los armónicos, dependiendo qué magnitud es, si es uno de tercero, uno de quinto, un onceavo o algún otro tipo de armónico. ¿Cómo los armónicos, a pesar de que se generan en un equipo interno, por lo regular los armónicos son generados internamente, ¿sí? A través de la electrónica de potencia, no me digan una UPS, un variador de frecuencia, aunque estos sean los generadores, una vez que pasan al bus principal de nuestra instalación, pues todos los equipos se ven afectados, independientemente si no generan esta distorsión armónica, un motor pues se ve afectado por los armónicos, se calienta el conductor, el aislamiento del motor va reduciendo su capacidad. ¿Y por qué les comento que la mayoría se genera internamente? Porque todos o la mayoría tenemos un transformador en el punto de interconexión con CFE, ¿sí? Si de este lado de CFE o los vecinos ya también están emitiendo contaminación armónica, pues muchos de esos armónicos que vienen de la red se quedan en ese transformador, ¿sí? Y no permite que se filtren aguas abajo a los otros equipos. Y de igual manera, por lo regular, cuando se generan en aguas abajo o en nuestra instalación en baja tensión, pues para la parte de media tensión muchas veces la mayoría de esa contaminación armónica se queda en el transformador, ¿sí? Y no se envía toda esa contaminación a la red de CFE o a la red de su suministrador. Entonces, en la mayoría de los casos, toda esta contaminación armónica se genera internamente en nuestras plantas, en nuestros procesos.
¿sí? ¿Qué es lo que hace? Pues minimiza la vida útil, aumenta los paros no programados en los procesos productivos, como les comentaba, baja el factor de potencia, por lo que no se ahorra ni energía ni dinero y tampoco se cumple con código de red. Todos, cuando nos han hecho algún estudio de calidad de energía, encontramos tanto una distorsión armónica total en voltaje como en corriente. Siempre en un estudio de calidad de energía, siempre vienen estos dos parámetros, ¿sí? Los armónicos que hay en voltaje y los armónicos que hay en corriente, ¿sí? ¿Cuál es la distorsión en el quinto armónico, en el séptimo, en el treceavo, ¿sí? ¿Y cuál es la totalidad de esa distorsión armónica? Por ejemplo, para instalaciones donde hay muchos variadores, pues realmente los que más abundan es la quinta y la séptima, porque los variadores por regular tienen 6 pulsos, entonces el orden de armónico preponderante en esa instalación va a ser la quinta y la séptima, seguramente, ¿sí? Puede haber otras, pero al final de cuentas van a ser las preponderantes. Y como les comentaba, aquí está la red, el punto de interconexión, donde la sinusoidal pues, no se ve afectado por las armónicas ya una vez pasado del transformador. Donde se ve notablemente afectado es donde ya tenemos cargas no lineales, por ejemplo, los variadores, ¿sí? Aquí está cómo se vería ya la gráfica distorsionada con los armónicos, en los bancos de capacitores, en algunas otras cargas no lineales, ¿sí? Y todo esto se va sumando hasta que tenemos un punto donde ya nos empiezan a causar problemas, ¿sí? Donde ya se empiezan a quemar tarjetas, donde ya se empiezan a calentar los equipos, donde ya tuvimos que parar algún proceso productivo, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen los filtros activos? El filtro activo inyecta una corriente igual en capacidad, pero en un sentido diferente para las armónicas existentes. Esto, por supuesto, tenemos que dimensionarlo de acuerdo a un estudio de calidad de energía, ¿sí? En ese estudio de calidad de energía, nuestro proveedor nos dirá cuáles son los armónicos y en qué cantidades es en la que abunda para nosotros poder dimensionar este filtro activo y poder mitigar los armónicos que ya existen. Esta es una imagen de lo que les comentaba de la inyección de red. Esta es la corriente de carga y esta es la corriente del filtro. Si se fijan, las armónicas del lado de carga pues van en sentido positivo, ¿sí? Mientras que la corriente del filtro, si lo vemos de esta manera, va en sentido negativo. Entonces, estas dos, tanto los armónicos de carga y la corriente que inyecta el filtro, se van a cero. Y lo que nos permite tener una sinusoidal casi perfecta. ¿Vale? Aquí es un ejemplo de cómo dimensionar. Es un ejemplo rápido, ¿sí? Hay varios métodos, por supuesto, pero por ejemplo, en este caso, pues tenemos una corriente total en este transformador, en esta cometida de 320 amperes a 480 volts. Ya una vez que nos entregaron nuestro estudio de calidad de energía, pues tenemos o encontramos que tenemos una distorsión armónica en corriente de 6.6%. Entonces hacemos la multiplicación para obtener el filtro de la corriente total por la corriente de distorsión armónica, pues nos da un filtro de 47.52 amperes, ¿sí? No hay como tal en la parte comercial, o no tenemos como tal nosotros uno de 47 o 50, nos tenemos que brincar a uno de 75 amperes a 480 volts y este es un costo aproximado, ¿no? $12,000 aproximadamente cuesta el filtro. Cabe mencionar que en este caso el ejemplo se hizo para una mitigación general, ¿sí? Para todos los circuitos de carga de una instalación. Pero muchas veces también se requiere tener una mitigación de manera individual. Y vuelvo a reiterar la parte de los variadores. Cuando tenemos, por ejemplo, aquí un tablero y todo este tablero tiene circuitos derivados hacia los variadores de 100, de 50, de 5, de 15 HPs, pues seguramente aquí va a estar la principal fuente de generación de armónicos. Lo que podemos hacer es, de igual manera, mitigar a través de un filtro activo en este circuito y hacerlo de manera particular,
¿sí? Y no de manera general. Existen estas opciones, también existen la parte de los reactores de rechazo por variador, ¿sí? Que también lo tenemos aquí con mis compañeros de Drives. Entonces, existen básicamente tres soluciones. Para este ejemplo, utilizamos el de mitigación de manera general, ¿sí? Una cosa bien importante que debemos de tomar en cuenta, si nosotros queremos hacer una mitigación de la parte de armónicos, eh, debemos de considerar que nuestros bancos de capacitores existentes o que vamos a comprar o que vamos a adquirir deben de contar con reactores de rechazo, ¿sí? De lo contrario, esta inyección de corriente de este filtro va a dañar nuestros capacitores, ¿vale? Entonces, cuando nosotros queremos utilizar estas dos soluciones en una instalación eléctrica, es bien importante que tengamos en nuestro banco de capacitores reactores de rechazo, ¿sí? Esto es para que duren más nuestras soluciones, nuestros equipos y no tener un problema a futuro. De igual manera, manejamos ABB, Eaton, Moltec y Arteche, ¿sí? Y los dimensionamos de acuerdo al estudio de calidad que ustedes nos puedan compartir. Pues por mi parte es todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Tenemos varias preguntas en el chat, Iván. Sí, adelante, Marina. Gracias. No habíamos retomado ninguna anterior, ¿verdad, Isra? No, Mariana. Ok, muy bien. Tenemos por acá, el ingeniero Julio Silva nos dice, ¿qué ocurre con los bancos de capacitores cuando la carga en el transformador está muy bajo, 10 al 15%? Bueno, ahora sí que cuando tenemos un banco automático, pues se ajusta a la capacidad del transformador, ¿sí? Cuando tienes un banco fijo, pues siempre te van a estar entregando la misma potencia reactiva. Y eso es muy común en lugares donde, por ejemplo, como tú comentas, y que sobredimensionan su transformador porque el día de mañana va a crecer la planta, pero en este momento tienen poca carga, ¿sí? Entonces, aquí la recomendación es que tengas un banco automático para que no tengas ese problema de resonancia con un banco fijo de que la potencia reactiva sea mayor a la potencia que entrega tu transformador, ¿sí? Y de igual manera, muchas veces cuando tenemos bancos fijos, cuando las empresas no trabajan los fines de semana, cometemos el error de dejar encendidos los bancos, ¿sí? Y eso al final de cuentas con el tiempo nos va a causar un problema. Lo que se recomienda es, en fines de semana, si tienes un banco fijo, apágalo y una vez que inicies operaciones nuevamente, hay que encenderlo. Gracias, Iván. Nos comenta el ingeniero que tiene un ITM con daño en uno de los bancos de capacitores, que si podemos agendar una visita para levantamiento. Sí, por supuesto, aquí están mis datos. Nos puede dejar de igual manera sus datos para nosotros contactarlo y ver en qué le podemos ayudar. Ok, tengo por acá una pregunta que se quedó al principio de tu presentación. Ingeniero Ricardo, igual si me ayuda a ampliar un poquito, nos dice, ¿a qué se refiere el 95% del tiempo? ¿Ubicas en qué parte de tu presentación estaba ese dato? Ok. Déjenme pasarme la diapositiva. Ya. Acá está. Aquí está. 95% del tiempo. Es decir, no sé, alguien, déjenme sacar una calculadora. Recordemos que muchas de las veces Comisión Federal, o en la mayoría de los casos, nos mide 5 minutalmente la demanda de energía, ¿sí? Entonces, el 95% del tiempo se requiere a que durante el día, ese 95%, si estamos considerando operaciones de 24 horas, por lo menos en 22.8 horas debemos de tener ese 95%. ¿Y cómo se basa en esto Comisión Federal? Como ya les comentaba hace un momento, hay una medición 5 minutal, cada 5 minutos está midiendo el medidor, entonces ellos registran, o mejor dicho, el Power Monitor, como el que les mostró al inicio mis compañeros de Rodwell, tiene que llevar el registro de que durante por lo menos esas 22.8 horas tuviste un 95% en factor de potencia, ¿sí? Y si es un equipo clase A, pues vas a tener con qué argumentar que estás cumpliendo con código de red.
No sé si Muchas quedó gracias. resuelta. Gracias, Mariana. Gracias, Iván. Ingeniero Ricardo, igual nos puede comentar ahorita en el chat si quedó contestada su pregunta o hay alguna complementaria. Nos dice también el ingeniero Cristian Rojas, para establecer el balance entre el transformador y la red, ¿qué soluciones Rockwell tenemos? ¿Puede Rockwell comparar y predecir? ¿Me repites la pregunta, Mariana, por favor? Dice, para establecer el balance entre el transformador y la red, ¿qué soluciones de Rockwell Automation tenemos? ¿Podría Rockwell comparar y predecir? Pues ahora sí que es a lo que entiendo, ingeniero, es una simulación para comparar pues nuestra capacidad del transformador con nuestra red en ese punto. Sí, actualmente no sabría decirte yo si Rockwell tiene alguna solución, te soy sincero, necesitaría investigar. No sé si los compañeros que presentaron al inicio tengan algún comentario, pero sí te puedo decir que actualmente ya hay simuladores en los cuales se pueden meter los datos de tu punto de interconexión con el transformador que tú tienes y decirte algunos parámetros eléctricos, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de cortocircuito, los niveles de voltaje, los niveles de frecuencia. Entonces, en esa parte podríamos ayudarte, a lo mejor con las marcas que nosotros manejamos, que es ABB y que es Eaton. En la parte de Rodwell, ahí sí te debo esa información, tendría que investigarlo. Ok. Bueno, estamos atentos. Seguimos con la siguiente pregunta también del ingeniero Cristian. Nos pregunta nos hace un comentario acerca de la industria manufacturera que utiliza muchos robots de soldadura y máquinas de soldar, MIG, TIG por arco. En este caso, es necesario aislar o mitigar los riesgos por procesos para el control eficiente de la energía. Cabe mencionar que no es lo mismo controlarla por procesos que controlarla globalmente en un tablero general. De acuerdo con el comentario que hace usted y como les había comentado en mi presentación, pues hay diversas maneras también de compensar esa energía. Podemos compensar de manera particular o podemos compensar tanto en la parte de factor de potencia como en la parte de armónicas de manera general. Muchas gracias, Iván. Y también nos hacía la pregunta que nos hacía un poquito el favor de contestarla Adrián, pero no sé si aquí, Adrián, también te gustaría ahondar un poquito más. Nos preguntaba el ingeniero que con qué equipos Fluke contamos para medir la distorsión armónica y si esos equipos pueden emitir reportes inmediatamente, cuánto tiempo es recomendable monitorear los armónicos y si existe algún equipo que monitorea armónicos como monitoreo de condición en tiempo real y que además emite reportes. Pues ahí está, mencionó Adrián en su presentación el 438, es un equipo muy completo que sí te da un parámetros de calidad de energía, dentro de esos parámetros está la distorsión armónica total, que te genera un reporte como tal, no te lo genera porque al final de cuentas es esa interpretación de quien esté haciendo esa medición, lo que sí te da son valores, entonces en base a esos valores hay que hacer una interpretación de los armónicos que tienes. Sí te puede dar un valor aproximado de la distorsión armónica total, ¿sí? Pero al final de cuentas también hay que leer esos datos y en tiempo real, pues por ahí mencionó Adrián un Fluke, realmente no te sabría decir si te lo da de manera en tiempo real el 438, ese sí tenemos que preguntárselo ya a mi compañero Adrián. ¿Y cuál es lo ideal de un estudio de calidad de energía? Normalmente, o por la parte económica, se dejan los equipos monitoreando 7 días en días operativos, ¿no? O 7 días naturales o 7 días hábiles, ¿sí? ¿Para qué? En esa semana podemos encontrar en los parámetros eléctricos los disturbios de calidad de energía que normalmente van a existir en ese punto de interconexión, pero lo ideal sería dejarlo un mes, pero eso, pues al final de cuentas, no es tan viable económicamente. Muchas gracias, Iván. Sí, cualquier tema que haya quedado un poquito, bueno, que el tiempo nos haya
impedido ahondar o que se requiera profundizar de una manera más cercana y más de manera privada, con gusto pueden contactarnos, pueden contactar por supuesto a cada uno de los participantes en este seminario. Y bueno, para concluir, me gustaría que el ingeniero David Acosta nos comparta algunas palabras para concluir. Y bueno, antes de darle paso a él, me gustaría también hacerles un par de avisos. El primero, con relación a la encuesta, es importante que nos compartan cada uno de sus comentarios, dudas y demás, y que también en la misma puedan plasmarnos su nombre tal cual como quieren que aparezca en su reconocimiento, y por supuesto es el medio para que nos compartan alguna solicitud o necesidad de asesoría adicional. Y la otra tiene que ver con que la demo van de Hubble va a estar presente en nuestra tienda Hermos Querétaro el próximo 24, mejor dicho, los próximos 24 y 25 de agosto, ambos días. Ahí les vamos a mostrar soluciones eléctricas en iluminación, artefactos eléctricos y equipos también eléctricos de la marca Killer, para que puedan darse una vuelta y de esta manera los podemos recibir. Les recomendamos que hagan el registro en el enlace que les comparte mi compañera Mariana, y que de esa manera nosotros podamos esperarlos de una manera más organizada. También el próximo webinar es la capacitación de la fuerza laboral en tiempos de contingencia, donde los invitamos a que conozcan los diferentes planes de capacitación de Rockwell Automation y que puedan encontrar las diferentes alternativas de capacitación y entrenamiento para ustedes y sus equipos de trabajo. Les vamos a platicar cómo son esas capacitaciones y cuáles son las diferentes alternativas, tanto virtuales como presenciales. David, si nos compartes alguna conclusión acerca de este seminario. Perdón, aquí también tenemos una pregunta. El ingeniero Javier Domínguez nos dice, ¿ofrecen servicios de consultoría para identificar estrategias de ahorro de energía y favorecer la calidad de la misma? Perdón, adelante David o quien quiera tomar la pregunta. Sí, yo la contesto, muchísimas gracias. Bueno, tenemos diferentes soluciones como lo vimos en ese seminario. Así como de manera general, como hacer una asesoría para buscar en toda la planta, pues hay servicios que ofrece ABB, en la cual hace los estudios de calidad de energía, donde ya pueden ir determinando cuestiones del factor de potencia, cuestiones de armónicos y presentar las soluciones que se necesitan para ese tipo de correcciones. De manera individual, pues los podemos apoyar, como lo vimos aquí en el seminario, hablando, por ejemplo, de la parte de motores o variadores, en la parte de medición, quizás en la parte de iluminación también nos podemos apoyar, ¿no? Para hacer un retorno de inversión en esa parte. Eso es lo que podemos ofrecer como tal. Y bueno, pues antes que nada agradecer el tiempo que prestaron a este seminario. Esperamos que haya sido de utilidad. Si tienen algún otro comentario, pueden dejarlo directamente ahí en las encuestas. Si necesitan alguna asesoría, alguna visita en campo, como ya lo han externado directamente en el chat, pues pónganla directamente ahí. Y tienen la encuesta para que les hagan llegar las presentaciones y la información que vimos, ¿vale? Pues de mi parte es todo. Y muchísimas gracias al equipo también de Hermos Marketing y todos los líderes que presentaron, ¿vale? Gracias. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias a todos. Bueno, antes nos pregunta el ingeniero Alan, ¿a qué precio están las mediciones de energía? Tengo 6 subestaciones. No sé al respecto la información que les podemos brindar, David o Adrián. Si quiere, yo le contesto si gustan. Okay. Ahora sí que depende el alcance del estudio, ¿no? Como bien comentaba David, tendremos que hacer primero un estudio preliminar, el alcance, también ver qué tipo de equipo, si lo quieren con clase A o con algún otro, o con algún equipo que no sea clase A, y los puntos de medición. Pero ahora sí que podemos hacer un levantamiento, podemos hacer una conferencia y ya podemos hablar más acerca del alcance de los estudios y ya hacer una propuesta económica.
Perfecto, Iván. También el ingeniero Oscar nos pregunta, ¿tienen el servicio de mantenimiento a transformadores? Podemos revisarlo, pero no, es a través del fabricante, o sea, hay que revisar qué tipo de mantenimiento es. Sí, en este caso puede ser con ABB, sí, pero hay que revisar primero el equipo. Perfecto, Iván. Muchas gracias. Mariana ya tuvo la oportunidad de compartirles la encuesta para que nos hagan llegar cada una de sus preguntas y dudas. Si por alguna razón algún tema se quedó, mejor dicho, si por alguna razón algún dato de contacto o teléfono de nuestros ingenieros que estuvieron presentes en esta sesión no lo tienen ahorita a la mano, de todas maneras, cuando les compartamos el correo con la presentación, con los contenidos en YouTube, ahí les vamos a compartir nuevamente los datos de contacto de cada uno de nuestros ingenieros para que puedan, si así lo desean, contactarlos directamente. Mariana, te cedo la palabra. Gracias, Isra. Un último comentario. Les voy a compartir también por acá, por medio del chat, la liga de más información sobre nuestro análisis de base instalada, que es un servicio que se ofrece en conjunto con Rockwell Automation y aplica principalmente para equipos Rockwell, pero también para equipos de algunas líneas eléctricas como las que acabamos de revisar en este seminario. Entonces, aquí a través de ese análisis se pueden determinar no solamente temas de ahorro de energía, sino obsolescencia de equipos, migraciones requeridas y cualquier mejora que pueda ayudarles a ustedes a mejorar sus indicadores, performance y ahorros en planta. Entonces, les invito a revisar también esta liga que les estoy compartiendo por acá y si tuvieran algún requerimiento respecto a más información puntual del análisis de base instalada como servicio, por favor contáctenos para enlazarlo con los compañeros que llevan toda esta unidad de negocio y poder brindarles mayor información. Nada más, muchísimas gracias y gracias por acompañarnos en este seminario. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente jueves. Gracias a todos los ingenieros que nos estuvieron acompañando el día de hoy, Mario Sánchez de Rockwell Automation, Patricio Trujillo, Iván, David Acosta, Adrián Mares, gracias a todos y los esperamos en las próximas sesiones de webinars y seminarios Ermus. Gracias por acompañarnos, muy buen día para todos.